Te invitamos a comprometerte mes a mes y apoyar al DFI, Docencia Final Internacional. Tu donación es nuestro salario. Que Dios te bendiga. Recordar, entonces, siervo se puede entender, especialmente en el Nuevo Testamento. A propósito, entre paréntesis, hoy día estaba analizando el libro de Oseas, un libro hermoso. Algún día voy a estudiar con ustedes, los voy a invitar a estudiar Oseas, eh, donde veo, yo cuando leo Oseas, veo la justificación por la fe, la justicia de Cristo, está en todas partes, es una cosa maravillosa. Ya quisiera compartirles textos de Oseas, pero bueno, ya me acordé de Oseas porque a cada rato veía justicia, el justo. ¿Mm? Veía esos conceptos en el Antiguo Testamento, qué hermoso. Pero bueno, siervo lo entendemos, podemos entenderlo de dos maneras, en realidad, o dos principales maneras. La primera es que tiene que ver con literalmente un esclavo, un siervo, un esclavo, ¿no es cierto? Un esclavo que tiene un amo humano, ¿vale? Ese es el siervo. Y el siervo tenía ciertas características. El siervo, el esclavo, era considerado en términos jurídicos durante el imperio, el dominio del imperio romano, era considerado cosa, ¿vale? Él estaba sujeto a dominio, estaba sujeto a dominus, ¿ok? Bueno, quienes han estudiado alguna vez leyes seguramente me van a parecer familiares estos términos que estoy usando. Era sujeto de transacciones, una cosa impresionante. El ser humano era sujeto de ser comercializado, una cosa tremenda. Eran vendidos en el mercado y eran cotizados o su valor estaba determinado quizás por su edad, su profesión, su oficio, una cosa impresionante. Pero bueno, el siervo no tenía voluntad propia porque no era persona, era cosa. La persona, en este caso por ejemplo un ciudadano, en el caso del ciudadano romano, era sujeto de derecho, se llama. Es decir, tenía ciertas atribuciones que le permitían actuar en la vida social, en la vida jurídica. Sin embargo, el esclavo no era sujeto de derechos, sino que era cosa. Es decir, no tenía para la ley, no tenía voluntad propia. Podía ser vendido, podía ser azotado, podía ser recompensado, se les daban órdenes y tenía que cumplirlas. Él no hacía nada si no era con la autorización y el permiso de su amo. Él no tenía voluntad propia, no tenía libertad ni siquiera de desplazamiento. El esclavo o el siervo iba donde el amo lo enviaba, hacía los mandados que el amo le indicaba. Es decir, el esclavo era una herramienta, era un instrumento, era una cosa. ¿Okay? Y en términos generales, el esclavo en Roma, al contrario de lo que se cree popularmente, no era maltratado. En términos generales, el esclavo recibía buen trato, ¿vale? El esclavo prácticamente a veces formaba parte de la familia romana, vivía años con la familia, ¿vale? Hay esclavos, hay siervos que servían en las haciendas, en los territorios, en las casonas, por decirlo así, de los amos, y vivían por años. Incluso tenían su casita, tenían un pedacito de tierra, se les daba la oportunidad de tener su propio hogar dentro de los márgenes del territorio del amo. Así que el esclavo que era casado, por ejemplo, tenía hijos, tenía descendencia, y los hijos se crecían y se criaban bajo al alero del amo. Entonces prácticamente el amo veía crecer a sus hijos, a los hijos de sus esclavos. Y que por supuesto que estaba la ley de que hijo de esclavo era esclavo, ¿vale? Hijo de esclavo nacía esclavo, es decir, heredaba su condición, ¿ok? Así que muchos esclavos también eran herreros, otros carpinteros, muchos esclavos eran maestros. O sea,
no todos los esclavos eran, digamos, no tenían un oficio. La gran mayoría tenía un oficio, tenía una ocupación. Eh, Así que, pues, generaban muchos lazos, lazos de cariño, lazos de lealtad entre amo y esclavo y siervo. ¿Ok? Así que, en general, en términos genéricos, el esclavo no tenía problema en obedecer al amo. Uno, porque no podía hacer otra cosa. Y otra, porque no tenía necesidad de rebelarse porque recibía buen trato. El amo le proporcionaba protección, un hogar, comida, ¿no es cierto? Y el amo y el esclavo lo único que tenía que hacer es servir al amo. ¿Ok? Evidentemente habían amos buenos y amos malos. Habían amos muy justos y habían amos muy abusivos. Eso con todo orden de cosas, ¿verdad? Estamos hablando de un régimen humano, ¿verdad? Eh, pero eso no quitaba de que se estaba de alguna manera limitando un principio fundamental, natural, del ser, que es la libertad. ¿Vale? Independiente de las condiciones, si sean buenas, malas o más o menos, lo que se está coartando, ¿ah? Hoy diríamos en términos de derechos humanos, es la libertad. O sea, el esclavo no tenía libertad para hacer lo que él quisiese, sino que tenía que hacer la voluntad de otro. O sea, su voluntad era la voluntad de otro, del amo. No podía hacer nada de suyo. Todo lo que hacía, decía, o trámite, o diligencia que realizaba, era del amo. ¿Ok? Eh, Así que en ese sentido podemos entender la palabra siervo, estar bajo yugo, estar bajo dominus, dominio, bajo subyugación de otro, ¿ok? De otro señor, podríamos decirlo así, ¿ok? De otro señor. Pero también podemos entender la palabra siervo en términos espirituales. Podemos ser siervos o esclavos del pecado, como también podemos ser siervos o esclavos de Cristo, de la justicia, de lo justo, de lo bueno, de lo correcto. ¿Vale? Cuando hablamos de siervo del pecado, es lo mismo que hablar bajo la ley. ¿Por qué? Porque hemos aprendido que la ley no proporciona gracia para vencer el pecado, no perdona, no santifica, ¿verdad? No fortalece la voluntad, sino que la ley simplemente delata nuestra condición, nos indica nuestra condición de transgresor y de pecador, nos revela, como diríamos en buen chileno, nos echa al agua respecto a nuestra verdadera condición espiritual. Eso es lo que hace la ley. Así que cuando hablamos de siervo del pecado, es lo mismo que decir bajo la ley, estar en una condición de bajo la ley, ¿cierto? Es decir, el que está bajo la ley está bajo condenación de la ley. ¿Y por qué está bajo condenación de la ley? Porque se encuentra sin Cristo, en estado de injusticia, se encuentra en rebeldía, se encuentra en un divorcio, en un alejamiento, en un estado de pecado, estar en la carne. Todos esos términos que le estoy ahora describiendo dicen relación con el que es siervo del pecado. El que es siervo del pecado está en la carne. ¿Qué quiere decir que está en la carne? Que vive no conforme a los principios de Dios, sino vive conforme a sus deseos, a sus apetitos, a sus pasiones, obedeciendo su voluntad, su propia voluntad, o el yo. Cuando hablamos del yo, hablamos de nuestra propia voluntad, mis propios deseos. Hay una búsqueda o una conformidad con la satisfacción o la práctica de lo que yo quiero, de lo que yo creo que es bueno, de lo que yo creo que a mí me parece. Y satisfago todos los deseos y las inclinaciones que se me dan la gana. Esa persona, del punto de vista espiritual, está bajo la ley, en la carne, divorciado de Dios, alejado de la justicia, en estado de injusticia. ¿Ok? Es decir, no es
justo, es injusto, está en esclavitud del pecado, bajo yugo del pecado. Y hoy día vamos a añadir otro término, bajo el régimen antiguo o nuevo, o el viejo, el régimen viejo de la letra. ¿Han escuchado ustedes esa expresión? El régimen viejo de la letra. ¿Okay? Esa expresión, el régimen viejo de la letra, o bajo el régimen antiguo de la letra, es lo mismo, es una expresión que quiere describir cuando se está sin Cristo. ¿Ok? Es decir, se está en una condición de complacencia propia. Ahora, voy a profundizar un poquito en esto respecto a la complacencia propia o estar en la carne. El estar en la carne o en la complacencia propia o en estado de injusticia o bajo la ley, ¿verdad? O bajo la ley o bajo esclavitud del pecado, ¿qué quiere decir en la práctica? Quiere decir que en definitiva, si bien vivo como yo quiero, a pesar de eso me creo justo. Por favor, pongan atención la reflexión que voy a hacer, porque esto a ustedes les va a dar una luz tremenda. El estar bajo la ley o estar en la carne o bajo el régimen antiguo de la ley, ¿no es cierto? Todos son términos para describir el estado de injusticia. ¿Ok? Ok. ¿Qué implica eso? Implica que como vivo satisfaciéndome a mí mismo y haciendo mi voluntad y viviendo mi propia vida, vivo un autoengaño. El que está en injusticia vive un engaño o autoengaño. Autoengaño en el sentido de que pienso que ciertas obras justas que realizo por mí mismo, ¿no es cierto?, me bastan o me sirven para recomendarme ante Dios. Es decir, las buenas obras que yo realizo, ¿no es cierto?, por mi propia justicia, por mi propia iniciativa, por mis propios esfuerzos, lo que hacen es tranquilizar mi conciencia y darme una paz relativa en el sentido de que eso me hace sentir justo. Yo mismo me justifico, ¿verdad? Hago una pila de maldades, pero después voy y hago una gran donación a algún hogar de qué sé yo, de niños discapacitados. Un ejemplo, ¿cierto? O un hogar de ancianos. Entonces con eso yo aplaco, yo tranquilizo, subyugo mi conciencia y me siento satisfecho, me siento justo, porque eso me tranquiliza, juego un empate. Hago lo que yo quiero en la vida, pero como a veces tengo remordimientos de conciencia, ¿qué hago? Ahogo esos remordimientos de conciencia realizando una obra justa. Entonces como que compenso, ¿no es cierto? Claro, soy un un tipo violento, un tipo grosero, un tipo pervertido, pero después hago una donación al hogar de ancianos. No hay problema con eso, ¿no es cierto? O ayudo a alguien o hago alguna obra de justicia que a mí me provoca una satisfacción, ¿no es cierto? Mejor todavía si me aplauden. Bueno, si no me aplauden no importa, pero en mi interior me siento tranquilo porque ayudé. Bueno, eso también tiene que ver con estar bajo el régimen antiguo de la ley, o estar bajo la ley, o estar en la carne. ¿Okay? Estar en la carne no significa necesariamente ser un malvado y hacer todo malo. Estar en la carne significa vivir mi propia vida independiente de Dios y tranquilizar mi conciencia realizando algunas obras buenas. ¿Vale? Pero toda esa experiencia la hago independiente de Dios, no tomando en cuenta a Dios. Si ustedes se recuerdan el capítulo 1 de Romanos, hay una situación que describía a los rebeldes, a los impíos. Y ahí ustedes pudieron leer una expresión que dice, como ellos no tuvieron en cuenta a Dios, Dios, ¿no es cierto?, los dejó ser, por decirlo así, los dejó que hiciesen lo que ellos estimasen conveniente. ¿Okay? Es decir, no insistió más en ellos. ¿Okay? Así que yo no sé si se va entendiendo más o menos la idea, va entendiendo lo que quiero transmitir,
¿Por qué? Porque derivado de la palabra siervo. ¿Ok? Ok. Y cuando hablamos de justicia, siervo de la justicia, quiere decir que hay siervos que sirven a la carne, que es el caso que acabo de describir. Pero hay siervos que sirven a la justicia. ¿Vale? ¿Y cómo podemos entender esa expresión? Que es un siervo de justicia. Un siervo de justicia, chicos, se puede cortar, ya saben ya el procedimiento. Vuelven al link que mandé a WhatsApp, ¿ok? Esperan 30 segundos y entran otra vez y yo voy aceptando y volvemos y retomamos, ¿ya? Siervo de justicia dice relación con que el que se hace esclavo voluntariamente, pero no de sus propias pasiones, porque en este caso, desde el punto de vista espiritual, la carne o las pasiones se personifican. Ese sería nuestro amo. Yo soy esclavo de mi propia voluntad, soy esclavo de mis propios deseos. En ese sentido, los deseos serían mi amo. Yo soy esclavo de ese amo. ¿Cuál es mi amo? Las inclinaciones, deseos y propios deseos o justicia propia. Ese sería mi amo. El yo. Me sirvo a mí mismo. ¿Ok? Ese sería mi amo. ¿Vale? En términos espirituales también podríamos hablar de que soy siervo o esclavo del pecado. ¿Ah? ¿Por qué se dice que soy siervo del pecado? Porque nada justo que yo pueda hacer, es santo. Nada. Todo está manchado con mi naturaleza caída. Todo está salpicado con mi injusticia. Por más que yo haga obras de justicia, están manchadas con injusticia, porque mi naturaleza caída es injusta. Por naturaleza soy pecaminoso, soy caído, soy injusto, por más que haga obra de justicia. Así que en ese sentido somos esclavos del pecado. No necesariamente de un pecado que se comete, sino que de la condición en la que estoy de pecado. Es una condición. ¿Vale? El pecado se entiende tanto la transgresión como tal, como la misma condición. Nosotros nacemos en condición de pecado. ¿Sí? Nacemos en transgresión. ¿Okay? Ok, entonces en ese sentido hay siervos del pecado, pero también hay siervos de justicia. La pregunta que nos podríamos hacer es, ¿cuándo soy siervo de justicia? Bueno, evidentemente que si soy siervo del pecado es porque estoy bajo yugo de mis propios deseos e inclinaciones. Ese es mi amo, el yo. Pero cuando soy siervo de justicia, ¿no es cierto? Ahora me hago voluntariamente siervo de otro amo. Ya no del yo ni de la justicia propia, sino que ahora soy siervo de otro amo. ¿Quién es ese amo? Dios. ¿No es cierto? Ahora yo me remito voluntariamente a ser siervo, esclavo, ya no del pecado, ni de mí mismo, sino de otro, externo a mí. En este caso, Dios. De ahí que Pablo y otros apóstoles, cuando iniciaban sus cartas, escribían: Pedro, siervo de Jesucristo. Pablo, siervo de Jesucristo. Ellos voluntariamente escogieron cambiar de amo y ahora eran siervos de Cristo, de Jesús Cristo, el justo, porque el justo los justificó. Y ellos de ahora en adelante vivían dependiendo no de su justicia, sino de la justicia de Cristo, de su vida justa. Ellos depositaban su fe y su confianza, su esperanza en la justicia de otro, no en la propia. Vivían confiando en los méritos del que es realmente justo. ¿Ok? Por eso que eran siervos de justicia, obedecían al justo, al que imparte justicia, al que imputa justicia y al que es justicia. ¿Okay? Yo sé que esto a veces parece un poquito trabalengua, pero en la medida que vamos avanzando ustedes van a ir asimilando estos términos. ¿Ya? Espero que hasta por ahí haya quedado más o menos la idea aclarada. ¿Vale? Ahora, ¿en qué sector tenemos que ubicarnos nosotros? ¿En el sector de los siervos de la carne, de la injusticia, o de los siervos de justicia? He ahí la clave. Bueno, evidentemente nosotros debemos, ojalá, estar bajo el yugo de la justicia, bajo el yugo
del justo y voluntariamente nos hacemos siervos de justicia. Ese es el anhelo, ese es el objetivo, ese es el deseo de Dios para con nosotros, que seamos siervos de justicia. ¿Ok? Que ya no hagamos lo que yo quiero, ni pensemos, ni hablemos lo que yo necesariamente quiero, sino lo que mi maestro o mi amo requiere de mí. Hablo lo que él quiere que yo hable. Pienso como él quiere que yo piense. Actúo y me comporto como él espera que yo lo haga. ¿Vale? De manera idónea, como corresponde a un seguidor del justo. ¿Ok? Eso es. Ahora, ¿en qué redunda eso? En un buen testimonio, en una vida transformada. Y una vida transformada es luz del mundo. Nunca seremos luz del mundo ni sal de la tierra si la vida no está transformada, si no somos siervos de justicia. Todos debemos ser siervos de justicia. Todos los que se dicen discípulos de Jesús deben ética y moralmente ser siervos de justicia. ¿Ok? Pero no vamos a poder ser siervos de justicia si no tenemos esa gracia diariamente que nos habilita o nos capacita para ser siervos de justicia. No somos siervos de justicia por algo que tenemos nosotros o que deriva de nosotros. No, porque nosotros no hay nada. Seremos siervos de justicia en la medida que se nos imparte diariamente esa justicia del justo hacia nosotros. ¿Ok? El texto, versículo 15, dice lo siguiente. Versículo 15, Romanos 6, 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley? ¿Ok? Ok. Recuerden que explicamos que en el contexto de la justificación por la fe, no estar bajo la ley significa estar bajo la gracia. Es decir, ya no estamos en estado de injusticia, sino en estado de justicia, en estado de perdón. ¿Verdad? Ya no estamos sin Cristo, estamos con Cristo y caminamos con Él. Cuando caminamos con Él, ya no estamos bajo la ley, porque ya no somos transgresores de la ley, sino que nos hemos puesto a cuenta con Dios y ahora estamos bajo la gracia. Pero el estar bajo la gracia nos libera de obedecer y vivir bajo los principios de la ley. No, al contrario, la gratitud del perdón y de la restauración nos induce a ser obedientes y leales a los principios de Dios, de su palabra y de su ley. ¿Ok? Repito, el estar bajo perdón, bajo justicia, el estar en justificación, ¿nos exime de la obediencia y lealtad a los principios de Dios? No. Al contrario, nos induce por gratitud y lealtad ahora a ser más leales todavía, o no más leales, ser leales a los principios morales del gobierno de Dios. ¿Ok? Así que esa es la pregunta que nos está haciendo Pablo. ¿Qué pues? Pecaremos, o sea, vamos a transgredir porque no estamos bajo la ley, o sea, porque hemos sido perdonados, ahora vamos a vivir como antes o como se nos dé la gana. No, quien es justificado rinde su voluntad a la voluntad de su amo. Repito, quien acepta a Jesús como Señor y Salvador renuncia a sus propios deseos para realizar los deseos de su amo. Así que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, para hacer lo que agrada a nuestro amo, otro amo, cambiamos de amo. ¿Ok? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera, dice Pablo. Pablo confirma lo que hemos conversado hasta ahora. ¿No sabéis que si os sometéis, por favor pongan atención a este juego de palabras que él hace? Mira qué maravilloso. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien, este alguien es el pecado, la carne, ¿eh? Que Pablo la personifica? ¿Se acuerdan que la idea de personificarla? ¿Ok? ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos,
para obedecerle, sea del pecado para muerte o sea de obediencia para la justicia. ¿Se dan cuenta? Nosotros escogemos voluntariamente sobre de quién queremos, a quién queremos como amo, de quién queremos ser esclavos. Yo decido voluntariamente de quién quiero ser esclavo, del pecado para muerte o de justicia para vida. Y cada cual tiene su señor. Ok. Ya, entonces hemos quedado en el versículo 16. Vamos avanzando rápido. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo? Noten, este sometéis es voluntario. Ojo, este sometéis es voluntario. Yo decido, en el contexto de la justificación por la fe, yo decido de quién me hago esclavo. Ya sea de mis pasiones y deseos o de los deseos y principios de Dios. Yo decido. Cuidado con eso. La libertad, ¿han escuchado ustedes el famoso libre albedrío? El libre albedrío tiene que ver con la libertad natural dada por Dios y que implica una serie de facultades cerebrales que Dios nos ha dado para procesar la realidad y decidir lo que es justo e injusto, que lo que es bueno y lo que es malo, y escoger, deliberar. El libre albedrío tiene que ver con la deliberación, la ponderación, la discriminación, la distinción. El libre albedrío. ¿Y por qué es libre? Porque se nos ha dado esa facultad. Porque Dios quiere un culto voluntario. Si no, no hubiese creado como robot, con un chip programado para obedecer. No existe la posibilidad de disentir. Él quiere que se le rinda una obediencia voluntaria, por amor. Así que Él nos da una libertad para seguirlo o para rechazarlo. ¿Ok? El famoso libre albedrío. Y el libre albedrío tiene una palanca de cambio, así como el automóvil. El libre albedrío tiene una palanca de cambio. Y esa palanca de cambio se llama voluntad. Voluntad. ¿Vale? Voluntad. Nosotros escogemos de quién nos hacemos esclavos. Si de nuestras propias pasiones para muerte, o si nos hacemos esclavos de Jesucristo para salvación. Nosotros somos las piezas del ajedrez en la cual se está realizando un tremendo conflicto. Podríamos llamarlo cósmico. ¿Se dan cuenta? Nosotros somos, y perdone que diga esta palabra, pero nosotros somos el botín. Ahora, ¿de quién depende? De nosotros. De nuestra voluntad. ¿A quién escogemos seguir? ¿Okay? De ahí las palabras de Pablo. ¿No sabéis que si os sometéis voluntariamente esto a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, Dios Padre, que aunque erais esclavos del pecado, habéis, ¿qué cosa dice? Obedecido. Esta es la parte que se le ha olvidado al mundo cristiano. Obedecido. Mucha declaración, mucha sentencia, yo declaro. O sea, todo lo dan por hecho. Ellos ordenan al Espíritu Santo, le dan orden al Espíritu Santo, ¿no es cierto? Eres sano, le dicen. ¿No han escuchado ustedes? Eres sano, le dicen. Acá dice, sea del pecado, 17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón. Y ahí está el libre albedrío, está la voluntad. Nosotros escogemos de verdad, de corazón, voluntariamente. Nadie nos obliga. El Espíritu Santo no nos pone una pistola en la cabeza para obedecer al Padre. El Padre tampoco, Jesucristo tampoco. Es voluntariamente. Nos dejamos, perdón que repita, pero nos dejamos de manera voluntaria seducir por el Espíritu, que habla la conciencia y nos va convenciendo.
nos va hablando, nos va empujando día a día en circunstancias de la vida, nos va acomodando las cosas, va hablando con un lenguaje increíble, indecible, dice la Escritura. Y nos va acercando, nos va empujando a Dios. Y nosotros tenemos que no resistirnos, porque si no ofendemos al Espíritu, es el pecado imperdonable. Tenemos que dejarnos seducir por el Espíritu. ¿Vale? ¿Ok? Pero eso tengo que hacerlo voluntariamente. 17 estoy. Habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿Qué quiere decir cuando dice forma de doctrina? Simplemente quiere decir el modelo de enseñanza. Es decir, el contenido de lo que los discípulos de Cristo, en este caso Cristo primeramente, y los discípulos de Cristo han entregado de generación en generación. Esa es la forma de doctrina, esa es la enseñanza, ¿vale? Es decir, una enseñanza que en su desarrollo tiene plena concordancia, no contradicción entre lo que dijo Jesús y lo que hacen sus discípulos. No hay contradicción, ¿vale? Cuando los hijos de Dios viven conforme a principios que no han sido establecidos ni por el Señor Jesús y ni confirmados por sus apóstoles, versículo 5, Romanos 7:5, porque mientras estábamos en la carne, noten, en injusticia, bajo la ley, mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas, naturaleza caída, que eran por la ley en este caso no de Dios, sino mi propia ley, la ley del pecado. Pablo le llama la ley del pecado. Obraban en nuestros miembros, en el cuerpo, llevando fruto para muerte. Envidia, venganza, violencia, chisme, calumnia, injuria, asesinato, robo, hurto, idolatría, fornicaciones, lo que tú quieras. Todos los frutos de la carne de Gálatas 5. Esos eran los frutos de los deseos pecaminosos en los cuales estábamos cuando estábamos bajo la ley del pecado. Bajo la ley del pecado quiere decir bajo mi propia voluntad. O sea, la ley del pecado. ¿Okay? Pero ahora, dice Pablo, el 6, Romanos 7:6, pero ahora estamos libres de esa ley. La ley del pecado. La ley sobre la cual éramos esclavos del pecado. ¿Pero por qué? Por haber muerto. Este es el marido que murió, ¿verdad? Por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. Murió para aquella vida en la cual estábamos sujetos. De modo que ahora sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. Otra vez una expresión nueva que nos encontramos. Cuando habla de la expresión, cuando dice el régimen, bajo el régimen nuevo del Espíritu, eso quiere decir bajo la gracia, es lo mismo. Bajo el régimen nuevo del Espíritu, ¿qué quiere decir? Bajo la gracia. ¿Por qué? Porque bajo la gracia, en ese caminar del creyente, confiando en la justicia de Cristo, ¿quién nos acompaña en esta tierra, en ese caminar? ¿Quién nos acompaña? Hijitos, os enviaré un consolador para que esté con ustedes, estoy parafraseando, esté con ustedes todos los días hasta el fin. El consolador, el paráclito, el consolador, el Espíritu Santo. Yo me voy, pero enviaré a otro. Ese otro es el que nos acompaña en esta tierra y nos ayuda en la experiencia de la transformación, de la obediencia. Cuando me enfrento a la prostituta, el Espíritu Santo habla a mi conciencia y dice, recuerda, ese camino no. Abstiénete, muere, haz morir ese deseo de infidelidad, haz morir ese deseo. Decide no ir, no visitar a la prostituta. Está bien, te gustó en un tiempo atrás tener esa vida. Ahora que estás en Cristo, estás en justicia. Ahora tienes que tomar la decisión, ¿verdad?, de decir no a acudir a esos antros donde tú ibas antes a buscar mujeres. Ahora di no.
¿Y qué pasa con la naturaleza caída? Se retuerce por dentro porque desea, vuelve, está constantemente queriendo salir el viejo hombre, con sus pasiones y deseos de las cuales antes éramos esclavos. Pero ahora, como todos los días nos sometemos a Cristo, voy a aceptar a Kevin acá, nos sometemos a Cristo, Él nos imparte su gracia impartida, su justicia impartida, que fortalece mi voluntad para día a día decir no, no, no. ¿Vale? Porque si nosotros no dependemos diariamente de la justicia de Cristo, ¿vale? La naturaleza humana comienza otra vez a agarrar fuerza. Ese es el problema. La única manera de mantener subyugada la carne y el deseo es ahogarlo con la gracia de Cristo. Diariamente tengo que depender de la justicia impartida de Cristo para poder fortalecer y mantenerme sin caer. Si antes mi debilidad era el alcohol, y me enfrento constantemente a esa tentación por el olor, por lo que sea, la droga, lo que sea, bueno, esa es la naturaleza caída, la carne que se retuerce, que quiere probar por última vez. Una probadita, una canita al aire. Quiero dar un paso, total, después pido perdón en la iglesia y canto 2 horas y se pasó el tema. No hay problema. No. Ese no es el evangelio. Eso es tomar livianamente la sangre de Cristo. Si yo me he arrodillado en la cruz de Cristo y he solicitado su sangre para que me limpie, no puedo jugar con ella y otra vez hacer un desliz. Otra vez. Creyendo que después soy perdonado. Y cito primera de Juan, ¿no es cierto? Hijito, si alguno hubiese caído, abogado tenemos por el Padre. Y tomamos como un juego eso. Y estamos como Romanos capítulo 7. Pido perdón, peco. Pido perdón, peco. Pido perdón, peco. Y nunca venzo. Somos cristianos fracasados. Vale. Dice, versículo 6, Romanos 7:6. Pero ahora estamos libres de la ley. ¿De qué ley? De la ley del pecado. ¿Qué implica cuando digo ley del pecado? Bueno, bajo la ley, bajo transgresión, en injusticia, satisfaciendo mis propios deseos, etcétera, etcétera. Todas las expresiones que hemos explicado. Ahora estamos libres de esa ley. ¿Por qué? La ley ya no nos condena. Porque estamos bajo la gracia, hemos accedido al perdón de Cristo. Estamos bajo la gracia. ¿Vale? Y ahora, ¿qué tengo que hacer? Que estoy bajo la gracia, conducirme conforme a los principios de la ley, sin violarla. ¿Ok? Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. Es decir, caminar en esta tierra guiados por el Espíritu Santo. Y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Cuál es el régimen viejo de la letra? Si ya explicamos, y con esto terminamos, si ya explicamos que el nuevo régimen del Espíritu es caminar en Cristo, guiados y acompañados por el Espíritu Santo, ¿qué sería el viejo el régimen viejo de la letra? ¿Cuál sería? Recuerden que Pablo viene haciendo un contraste. Pum, 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 pum. Les explico. El régimen viejo de la letra se puede entender de una manera súper amplia. El régimen viejo de la letra es. Y por eso que al principio habla, si ustedes se fijan en Romanos 7:1, ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley? Dice. ¿Quiénes conocían la ley y sin embargo la violaban? ¿Quiénes? Los judíos, los fariseos, los hipócritas, los que le hicieron la vida imposible a Cristo. Ellos conocían la ley, pero ¿vivían los principios? Cuando le preguntaron a Jesús cuál de los mandamientos es el más importante, porque ellos se jactaban de cumplir todos los preceptos, y hasta se vestían bonitos, se parecían cristianos, se vestían lindos, bonitos, sus vestiduras blancas y hermoso. Pero dentro estaban podridos. Le voy a dar la respuesta. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice ahí
el régimen viejo de la letra. ¿Cuál es el régimen viejo de la letra? ¿Qué se refiere con eso? ¿Se refiere al Antiguo Testamento? Que ya no hay que obedecer al Antiguo Testamento porque era por la ley, porque el régimen viejo de la letra. Yo he escuchado a algunos, incluso profesores de Biblia, que dicen es el régimen viejo de la letra, el Antiguo Testamento, ahora estamos bajo el Nuevo Testamento, dicen ellos. Es una ignorancia. Porque si el Antiguo Testamento no tuviese importancia para nosotros hoy en día, Pablo no lo cita. Vale. Ok. Busque por favor ahí en sus Biblias Mateo 23, 23. Vamos rapidito para allá. ¿Qué es el régimen viejo de la letra? ¿A qué se refiere? Van a aprender algo bien bonito hoy día. Con esto vamos a cerrar. Mateo 23.1. Vamos al 23.1. ¿Qué cosa más lindo que terminar con las mismas palabras de nuestro maestro? Dice Mateo 23.1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. La cátedra, cuando dice cátedra, la cátedra es un sillón, es una silla. El sillón donde se sentaba el profesor o el maestro se le llama cátedra. Actualmente en las universidades también se llama la cátedra de Derecho, la cátedra, ¿no es cierto? Les di una cátedra, dicen, ¿eh? No, les di tremenda cátedra, ¿eh? ¿Verdad? Cátedra quiere decir que es una silla, es un sillón especial, exclusivo, donde solamente se sienta el maestro. Bueno, simbólicamente los fariseos y los escribas se sentaban en ese sillón. Ellos eran los que enseñaban. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. O sea, eran los referentes. Y miren lo que dice el Señor Jesús. Así que, todo lo que os digan quiere decir hablen, hablar. ¿Qué es lo que pasa con el cristianismo actualmente? Habla mucho. Todo lo que os digan que guardéis, guardadlo. Y hacedlo. No hay nada de malo en que enseñen, porque saben. Saben. Los escribas y los fariseos sabían, no eran ignorantes. Así que todo lo que ellos digan, háganlo. No hay problema. Son tipos que saben. ¿Dónde está el problema? Así que, versículo 3. Así que todo lo que digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Ese es el régimen viejo de la ley. Los conocedores de la ley, pero no obedecen la ley. ¿Qué le pasaba a Pablo? ¿Pablo conocía la ley? Sí. ¿Conocía la Biblia? Sí. ¿Enseñaba? Sí. ¿Era teólogo? Sí. Pero ¿cuál es el problema de Pablo? No vivía conforme a los principios de la ley. Predicaba y no practicaba, era gatica. Y eso ustedes lo saben, lo que pasó, que Pablo entraba casa por casa asesinando a los creyentes, violando la ley. Y autoengañado, creyendo que él estaba sirviendo a Dios. Hasta que se encontró con el Señor Jesús en Damasco y se dio cuenta, abrió los ojos y vio el verdadero espíritu de la ley. Y dijo, era un obediente de la ley, sí, pero externamente. Estaba viviendo un engaño, una justicia propia. Creía que matándolo a los creyentes estabas protegiendo la fe y estaba haciendo una obra de justicia. Estaba actuando por su propia carne, por su propia voluntad, estaba actuando conforme a sus propios deseos y pasiones y no conforme a los principios de la ley de Dios. ¿Vale? Bueno, no voy a seguir leyendo Mateo 23, ustedes lo pueden leer, hay una parte famosa, por ejemplo, el 23. Mateo 23, 23, terminemos con eso. Mateo 23, 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Ustedes saben que la palabra hipócrita viene de Hipócrates. Y de ahí deriva el teatro,
La hipocresía, de ahí viene el teatro, el fingir, el poner careta, el hacer personajes, el no ser genuino, de ahí viene la hipocresía. Ok, bueno. Y de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis, diezmo, daban el diezmo, como corresponde, la menta y el aneldo, y el comino. Pero esos son obras, son actos externos, que no tienen valor si no se hacen con amor y de todo corazón. Y dejáis lo más importante de la ley. Noten que Jesús reconocía la ley, pero él quería que se obedeciese de corazón, no exteriormente. Y dejáis lo más importante de la ley. ¿Cuál es lo más importante de la ley? La justicia, el vivir justamente, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Cuando dice Jesús sin dejar de hacer aquello, dice, no es malo diezmar en eneldo y la menta. Mi problema no es ese. Mi problema no es con el diezmo. Mi problema es que no lo dais con fe. No lo dais guiados por los principios de la ley. Si ese es el problema de ustedes. Por eso cuando le preguntaron cuáles los principios de la ley más importantes, ¿verdad? Ellos esperaban que Jesús les describiera técnicamente la ley. Y Jesús se fue al principio, los principios que mueven las normas. ¿Cuáles son? El amor. El amor a Dios y el amor al prójimo. No sirve que tú no robes si realmente tienes deseo de robar. Claro, me puedo abstener exteriormente, pero en el corazón deseo acostarme con otra que no es mi mujer. Cristo apuntaba a lo principal de la ley, al espíritu de la ley. Os han dicho, no adulterarás, mas yo digo, el que mira. Cristo apuntaba a los principios de la ley, sin dejar de cumplirla. Pero cumplirla exteriormente no sirve si no se hace de corazón, voluntariamente. ¿Se dan cuenta? Una cosa no quita la otra. ¿Vale? Cerramos entonces con... cerramos con Romanos 7:6 entonces. Romanos 7:6. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. Romanos 7:6. De modo que sirvamos ahora, ¿no es cierto?, bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Es decir, que solamente nos preocupamos del cumplimiento externo, formal de la letra. La letra es el código, lo que dice. Por ejemplo, no adulterarás. El no adulterarás. ¿Cuál es la manera de obedecer el no adulterarás bajo el régimen viejo de la ley? Obedecer el no adulterarás bajo el régimen viejo de la ley es abstenerme solamente del acto externo de meterme en otra cama con una mujer que no es mi esposa. Pero en el corazón lo deseo. Ese es estar en el régimen de la ley, viejo de la ley. El régimen viejo de la ley dice relación con simplemente la norma escrita como código. Pero no tomar en cuenta el espíritu del código, la intención del código, la esencia del no adulterarás, que es una ley moral. El no adulterarás no solamente apunta a abstenerme de cierta conducta inmoral, sino justamente de vivir una moralidad conforme a lo que Dios dice. Por eso que Jesús le decía, dicen y no hacen. ¿Vale? Ok. Vamos a dejarlo hasta acá entonces. Dios mediante, mañana vamos a retomar el capítulo 7 y ustedes se van a caer de la silla con lo que vamos a ver mañana, porque muchos nos vamos a sentir reflejados con la descripción que va a hacer Pablo. Cuando él dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí.
Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no en hacerlo. ¿Cómo será la reflexión que hizo Pablo respecto a su propia condición, y que es la nuestra, que cuando se dio cuenta lo miserable que era? ¿Saben ustedes cómo se expresó Pablo? Cayó en desesperación. Literalmente Pablo cayó en desesperación. Noten el versículo Romanos 7, 24. Miserable de mí. Pablo, nuestro Pablo, que es nuestro héroe bíblico, diciendo de él mismo, miserable de mí. Cuando él comprendió su condición de transgresor y de hipócrita, ¿verdad? Se expresó miserable, mísero, se creía muy rico, mísero, miserable de mí. ¿Quién? Noten la pregunta que hace. ¿Quién me librará? Libertad. ¿Quién me dará libertad de este cuerpo de muerte, de este cuerpo carnal? ¿Quién me puede librar de la naturaleza caída? ¿Quién? Mañana vamos a estudiar eso. Y yo espero que mañana tengamos una experiencia hermosa, espiritual, con esta enseñanza, porque nos va a abrir realmente los ojos. ¿Ya? Así que, Dios mediante, mañana a las 17 horas, retomamos Romanos 7 y avanzamos con el 8 al tiro hasta donde alcancemos nomás. ¿Eh? Y Romanos 8, porque Romanos 8 es la victoria. Ya Pablo da la solución, nos explica cómo mantenernos firmes en la gracia, bajo la gracia, y no volver a caer bajo la ley, al estado espiritual bajo la ley. ¿Vale? Cómo mantenernos en la justicia, caminando en justicia y siendo siervos de justicia. ¿Cuál es la clave para mantenernos como siervos de justicia? ¿Vale? No basta con parecer siervo de justicia, hay que ser. Y cuando digo ser, lo digo en términos filosóficos, es ontológico, el ser, todo nuestro ser. Pablo lo explica, dice, todo nuestro ser, espíritu, cuerpo y alma. Esa es una sinéctoque. Sinéctoque es una figura retórica que dice relación que abarca todos los aspectos del ser humano. Pensamiento, razonamiento, deseo, cuerpo, sangre, huesos, músculo, diente, oreja, vista, recuerdos, memoria, tristeza, angustia, todo, del primer pelo de la cabeza hasta la última uña del pie. Todo, ese es el ser. Y el ser implica algo más que solamente la parte física y todo lo que tiene que ver. El ser tiene que ver con toda la experiencia que como ser me ha formado y tengo. Todo lo que me hace ser, todo lo que soy, eso debe ser transformado. Por eso que Cristo habla de la naturaleza, transformar la naturaleza caída a la naturaleza divina. Pedro dice, sed participantes de la naturaleza divina, dice. ¿Ah? En la medida en que contemplamos a Cristo, ¿vale? Nos olvidamos de nosotros mismos. Ojo con eso. Cuando la mente la tenemos imbuida en las cosas de Dios, nos olvidamos de las porquerías de las cuales estamos acostumbrados a que la mente se vaya. Porque la mente es como un perro que ha vivido encerrado. Ve la reja abierta y sale disparado. Así es la mente. La mente hay que tenerla sujeta. Hay que tenerla sujeta. ¿Ya? Vamos a dejarlo hasta acá entonces. Le pido un saludo a todos los chicos que me están aquí mirando. Los veo bien instalados, bien abrigaditos algunos. Veo a María bien abrigadita ahí, bien sentada y concentrada. ¿Ah? Así que voy a hacer una oración en silencio. Inclinamos el rostro. Conversemos brevemente con el Señor, dándole gracias por esta instancia. Y nos despedimos hasta mañana. ¿Vale? Oremos. Chicos, mañana 17 horas, larga duración, por lo menos hasta las 20 vamos a estar. Así que organícense, prepárense, pongan un termito con hierbita, qué sé yo, un tecito, guárdenme un sanguchito, los que van a hacer sanguchitos, ya, no sean egoístas. Hablo que hablo, ¿usted cree que no se me seca la boca? Ok, saludos Kevin. Buenas noches mi pastor Richard, saludos a su esposa. Y saludos a todos. Regina,
mi gran amiga Regina. Saludos. César, Saludos. mi gran amigo de Antofagasta. Chao chicos, chao. Chao, bendiciones. Chao. Buenas noches, que descansen. Chao chicos. Chao. Buenas noches. Chao. Te invitamos a comprometerte mes a mes y apoyar al DFI, Docencia Final Internacional. Tu donación es nuestro salario. Que Dios te bendiga.